¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Marca a las 16 minutos. ¿Hay alguna novedad o información agregado sobre el tema del femicidio en Chaco, del que después daremos cuenta? Acá estamos con... No sé si se sigue diciendo... Creo que sí, ¿no? Aunque es un poco dinosauresco, con el pescado sin vender. Porque, en verdad, con excepción del cambio de nombre en el Frente de Todos, el cierre para inscribir alianzas no dejó novedad alguna por fuera de pullas de segundo orden. Como si hiciera falta ratificarlo, el país vive una situación electoralmente inédita desde su recupero democrático. O si se quiere venir un poco más para acá, el 2001 o el 2003 parieron kirchnerismo y macrismo. Es decir, los dos nombres, las dos alusiones que expresaron desde entonces a las dos grandes energías políticas de la Argentina desde mediados del siglo pasado, peronismo y antiperonismo. Hoy, en el caso del macrismo, los tantos están relativamente acomodados. En el caso del peronismo, no. La moralina con que tantos se indignan al prevalecer la pelea por los cargos es comprensible, pero, gente, sin que sirva de consuelo, es igual en todas partes cuando se acercan instancias decisivas. En política no existen los lechos de rosas, mucho menos cuando hay comicios presidenciales de por medio, y menos que menos si hablamos de países complejos como este, debido a devenir histórico, extensión geográfica, características económicas, tipos de liderazgo, fuerzas en pugna y otros factores de magnitud semejante. El problema puntual del caso argentino, nos parece, es que a través de los nombres circulantes en las dos coaliciones principales y de las probables o inevitables mixturas entre ellos, o ellas, no queda claro sobre qué están discutiendo en materia de diferencias ideológicas profundas. Y en consecuencia, y entre otros motivos, derivaciones, es forzoso que, si eso no está claro, que discuten ideológicamente chicanas, minucias y hasta agresiones o insidias personales ocupen el primer lugar. Las cosas son más complicadas todavía en Unión por la Patria, que nació enrevesada, a tono con un embarazo de 3 años y pico, plagado de daños autoinfligidos, precisamente porque se le dificulta justificar, o siquiera explicar, cómo es que lo que separa es más fuerte que lo que une. En principio, hay razones operativas que en lo electoral son de resolución dificilísima. Dificilísima. Cristina, en Río Gallegos, volvió a apuntar con toda razón que el Fondo Monetario nos tiene la pistola en la cabeza. Por obra y gracia de Macri, desde ya. Eso es objetivo. Entra en la subjetividad si se pudo arreglar mejor o si solo se trataba de evitar una corrida financiera terminal para volver a sentarse inexorablemente a la primera de cambio. Como quiera que fuere, marche preso.
pistola en la cabeza. Cristina ya estará cansada de repetir que el Fondo Monetario, es el drama nodal de la Argentina. Y que para superarlo, también, dice Cristina, se requiere un acuerdo con la oposición no delirada. Pero el detalle tremebundo, angustiante, es que el gatillo de la pistola esa podría ser accionado no a mediano plazo, no el año que viene, sino ahora mismo o entre julio, agosto y octubre, si el Fondo Monetario no desembolsa adelantos que incluyan sus dólares para evitar cualquier desestabilización cambiaria. Y ni siquiera es todo. Se pretende que, a cambio, y está bien que se pretenda, que a cambio el fondo no exija devaluación. Bueno, hasta hoy el tan comprensivo Joe Biden no estaría logrando que el board del organismo se conmueva. Entonces, y aún suponiendo que nuestros estrambóticos índices inflacionarios entraran a descenso en décimas, ¿cómo se hace para decidir en los próximos días, en estos días, si Sergio Massa debe ingresar a cabeza de la fórmula presidencial? Y si la decisión fuese positiva, Massa candidato, ¿cómo logra UP que el núcleo duro kirchnerista se entusiasme con una figura como la de Massa, reactiva además para grandes porciones del peronismo y del progresismo en general? La sola bendición de Cristina, con quien Massa viene acordando todo, palmo a palmo, bastaría para conseguirlo. Massa aseguraría voto centrista si enfrente va Larreta, o únicamente y quizás si la contienda es con Bullrich o con Milei, a quien una enorme mayoría de analistas tal vez se apresura a mostrar deshilachado por elecciones provinciales que no deben ser extrapoladas. Massa es un animal político, juega fuerte, y su ambición de poder, que es una condición indispensable, bueno sería que no la tenga, su ambición de poder es la más grande de Unión por la Patria. Podría arriesgarse que Cristina lo tiene bien claro y que, como pragmática que es, no titubearía en apoyarlo. Pero el costo es alto y se entiende la duda, al margen de lo que suceda con el fondo. Porque Massa candidato, Massa a la cabeza, implica renunciar al capital simbólico de la combatividad. El problema, en teoría, todo es en teoría, puede tener eventual solución si Axel Kicillof acepta trasladarse a la Nacional a regañadientes y solo si Cristina se lo pide. Pero en esa hipótesis aparecen dos grandes inconvenientes sustitutos. A, el gobernador no es garantía más allá del voto K. Y B, o A, la provincia queda desnuda. Después, el consenso interno sobre Guado de Pedro, que es un tipo que encariña y quien también se mueve articulando hacia el centro con sindicalistas y actores económicos, ese consenso es el mismo que se pregunta si de Pedro tiene volumen político para cargarse una candidatura presidencial. Daniel Scioli y su tropa deberán arreglárselas, por empezar, para constituir aparato y plata, mucha plata, por las suyas. Si no se baja, como todo indicaría que no se baja, ¿esos votos se trasladan a Massa después?
¿A Massa, su profundo enemigo íntimo? ¿O a una opción kirchnerista pura? Vaya con el intríngulis. Si el candidato es exclusivamente K, no alcanza ni por asomo. Y si las combinaciones redundan en Massa, Scioli, un Mansur agregado o símil para dibujar federalismo, ese mito analítico del poder de los gobernadores, bueno, si es eso, ¿de qué alternativas o diferencias ideológicas o políticas están hablando? Los cambiemitas, según se comprueba todos los días, tienen lo suyo. Pero, ya hemos hablado de esto, el final del camino, entrecomilladamente dicho, los encontrará sin distancias insalvables. Las conjeturas que envuelven a sus pujas, que en definitiva son asuntos de negocios, consisten en una guerra de fuegos artificiales, no porque los egos no pongan en riesgo su imagen coyuntural, sino porque no tendrán más que coincidir a la hora de los bifes. Frente a un balotage, la potencia del antiperonismo forzará que se transmuten sus votos sin mayores incertidumbres. ¿Acaso los votantes de Larreta, en porcentaje determinante, dudarían en mudarse a Bullrich si se trata de impedir que un peronista continúe al mando, o viceversa? ¿En serio cree eso la patria encuestológica, que vive de promocionarse de canal en canal y de señal en señal, con sus aires de relevamientos telefónicos o online? Si no es un Schiaretti sumado ahora, será más tarde, para ponerlo en términos de la novela reciente. Si no es el Milei que no llegaría ahora porque se asustará de sí mismo, será más adelante. Acaba de adelantarlo la comandante Pato, quien también se cargará las ínfulas del políticamente extinguido Mauricio Macri. No porque Bullrich desprecie los votos de Milei, al contrario, sino en función de que los cooptará. Y si no son los radicales ahora en algún rol renovadamente patético, el dictadorzuelo Gerardo Morales, que ya cerró con Larreta, o el evolucionado Lustó, que ya hizo otro tanto por debajo de la mesa contra el primo Jorge, será un poco después. Con Larreta o con Bullrich. Son radicales. Son furgón de cola por antonomasia. Y luego están las candidaturas testimoniales que solamente perjudicarían a Unión por la Patria. Los cambiemitas casi no tienen, y para reiterar, en las grandes ligas, y como sea, se juntarán por espanto contra el peronismo. El enfrentamiento a lo bestia entre Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro en Santa Fe, por ejemplo. Electoralmente, vaya uno a saber. Políticamente, cierra por antiperonismo. Al revés, algunos puntitos de Juan Grabois y de Guillermo Moreno serían capaces de restar a una UP a la que no le sobra nada. En el primer caso, Grabois, si va a Massa de candidato principal. Y en el segundo, bueno, perché me piace a través del peronómetro de las almas bellas. Del discurso de Cristina en Río Gallegos, ¿no os parece? No es eficiente tomar sus alusiones a un presidente decorativo, como Alberto Fernández. Ni la mención de que desde su propia fuerza amenazaron con ir al partido judicial después de todo lo que esa lacra le hizo. La clave debería ser su frase acerca de que, textual, cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad. Cierra comillas. Bueno, aún concediendo que a Cristina le toca una parte sustantiva de por qué no se gobernó ni gobierna en dirección a las necesidades populares, mayormente, siendo que le guste o no, ella intervino decisoriamente en el armado del perimido Frente de Todos, aún concediendo eso.
lo que ha hecho está muy bien. Ha subrayado lo que el oficialismo está olvidándose, que todavía gobierna.